Bienvenidos nuevamente a este espacio de empoderamiento ciudadano, donde buscamos ampliar la opinión de la comunidad sobre las ideas de nuestros candidatos. Hoy contamos de nuevo con el doctor Manuel Sarmiento, candidato al Consejo por el Polo Democrático Alternativo, con el número 3. El número 3, sí señor. A quien saludamos muy cordialmente y queremos preguntarle, doctor Sarmiento, ¿qué aspectos le han llamado la atención, positivos o negativos, en esta primera campaña que adelanta su nombre? ¿Cómo va ese trabajo? Bueno, Ricardo, primero saludarlo, agradecerle de nuevo por la invitación, un saludo a quienes nos están viendo. Y pues ha sido muy agradable esta campaña, la verdad, Libardo, porque he podido ir a todas las localidades de la ciudad, reunirme con distintos dirigentes, y para mí ha sido muy grato conocer tantos activistas del polo de esta campaña, tanto de Luz Marina Rodríguez como de la mía, jóvenes, adultos mayores, personas comprometidas con las transformaciones que necesita el país, totalmente voluntarios, sin ningún tipo de mermelada, sin ningún tipo de sueldo, actuando, trabajando para que este país pueda salir adelante y este país se pueda arreglar algún día. Bueno, eso está muy bien interesante. Ahora, con relación a la acostumbrada desidia de los ciudadanos ante las elecciones y más elecciones que no son las de presidentes, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama que le espera a Bogotá para este proceso? Pues la gente pues está cansada de la politiquería y muchos están muy resignados y son muy pesimistas, pero sabe que me he dado cuenta de una cosa, y es que en los últimos años la gente tiene mayor participación en política y le gusta entender y le gusta informarse. Entonces creo que si las personas de bien, las personas honestas, participan activamente en esta contienda electoral, en esta campaña, vamos a poder elegir personas que en realidad le den un giro a la ciudad. Perfecto, doctor Sarmiento. Concentrémonos en un tema que la candidata Luz Marina Rodríguez, que sabemos que es candidata a la JAL de Teusaquillo, por el Polo Democrático Alternativo, ha propuesto en el tema seguridad, y es dotar a los patrulleros en la calle, en general a la policía, de libretas de denuncias para acopiar más rápidamente y de manera más efectiva las denuncias de los ciudadanos. ¿Cuál cree usted que sea la posibilidad que del Consejo se pueda visibilizar y potenciar realmente esta estrategia, que es práctica, que no es de escritorio solamente, sino que es algo que debe ser efectivo? Yo creo que es una propuesta que es muy importante y creo que es muy viable, porque no se requieren muchos esfuerzos ni financieros ni administrativos para poderla implementar. Y es una propuesta que lo que busca es tener información real para poder actuar de manera adecuada. Es decir, una de las grandes debilidades que tiene el país es el problema de las estadísticas. No se puede gobernar bien si se tienen malas estadísticas. Por ejemplo, nos dicen no, que el de empleo vamos muy bien, Libar. Y usted ve y todos los semáforos están llenos de empleados informales. El 65% de los trabajadores son informales. Entonces, si nos dicen que el empleo va muy bien, pero esas cifras no corresponden con la realidad, pues es imposible que un gobierno pueda tomar medidas frente a eso. Lo mismo sucede con la seguridad. Y esa propuesta de Luz Marina lo que permite es tener unas estadísticas serias y reales de cómo está el tema de la seguridad en la ciudad, para poder atacar las zonas donde más delitos se están presentando. Y es muy fácil de implementar, no se requieren grandes esfuerzos fiscales, no se requiere mucha plata, así que desde el Consejo hay que adelantar los debates de control político a la Secretaría de Gobierno en este caso, para que se implemente esa propuesta que está haciendo Luz Marina, no solamente en la localidad de Teusaquillo, sino que en todas las localidades de Bogotá. Claro, porque es que tenemos muy claro que la línea 123 es un recurso que tiene la ciudadanía hoy en día, pero que no deja de tener sus problemas. No, que la inmediatez, sin hablar de los problemas de corrupción tan grandes que están como terribles. Son 27.000 millones por ahí. Así es. No, es que hicieron la línea, le cuento una cosa, Liberto. Hicieron el contrato sin anexos técnicos, o sea, sin todos los requerimientos en los que se fundamenten el pago de esa plata. El convenio señalaba que el funcionamiento de la línea 1, 2, 3 tenía que ser con un sistema de georreferenciación. Usted llamaba desde su casa y de una vez la policía en el computador decía: me está llamando de la calle tal, con carrera tal, para poder actuar de manera inmediata. Eso nunca se hizo, pero el distrito sí ha pagado por eso, por un servicio que no se ha venido prestando. Entonces, mire qué ventaja tan interesante de una libreta de apuntes, si se quiere, una comparendera, por decirlo así. Sí, porque además, Libardo, es que la policía es una fuerza civil, o sea, es distinto al ejército, que es militar. Y
ustedes, o sea, hay que recordar, la policía tiene que cumplir una función de ser muy cercana a la ciudadanía, de poder atender a la ciudadanía de manera inmediata, es decir, tiene que ser una fuerza muy cercana a los problemas de los ciudadanos. Y esa libreta permite que haya un acercamiento. Claro. Ahora, la situación de denuncias, específicamente en delitos, atracos, hurtos, puede ir ligada también al tema de ocupación del espacio público. Hoy en día las aceras son de los conductores de vehículos, los puentes son de los habitantes de calle. ¿Hasta qué punto eso será una herramienta que permita que las acciones frente a estos problemas sean más efectivas? Sí, yo creo que también puede hacerse porque si las personas hacen una denuncia, si no sea una denuncia por un hurto, un delito, digamos, penal, si una denuncia porque se está violando alguna norma de tránsito, como que los carros estén mal parqueados o este tipo de cosas, pues eso permite que el ciudadano tenga un instrumento para hacer ese tipo de quejas y que quede registrado esa queja en algún documento que sirva para hacerle seguimiento a esa queja, la policía actuó o no actuó. Y eso mejorará mucho los niveles de convivencia y los niveles de seguridad, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasando a otro tema, sabemos que Teusaquillo es una localidad que históricamente se ha caracterizado por brindar a sus residentes, visitantes y propietarios condiciones de vida óptimas para compartir con los demás. Sin embargo, desde hace varios años se ha conocido de un fenómeno que infortunadamente parece ir en ascenso a medida que se sabe más, y es el relacionado con la pobreza oculta. ¿Quiénes o cuáles cree usted que son los generadores de esta problemática? Las políticas nacionales, principalmente en la localidad de Teusaquillo, este tema de la pobreza oculta está golpeando a las personas mayores, a los adultos mayores especialmente. Y es que en Colombia no hay un sistema de pensiones que les garantice el derecho a la pensión a un adulto mayor. O sea, se matan toda la vida trabajando, 20, 30 años, y cuando ya no pueden trabajar más por sus condiciones físicas, por sus condiciones de salud, el Estado debería garantizarles un derecho digno a la pensión. Pero como está montado el sistema de pensiones, no se les garantiza. Es una política, la política en Colombia y en Bogotá, la política social ha sido bien desastrosa. Además, porque no podemos olvidar, Libardo, que Bogotá es una de las ciudades más desiguales de Colombia, que es uno de los países más desiguales del mundo. Yo le cuento una cosa, el 10% de la población con mayores ingresos en Bogotá se queda con el 42% de la riqueza, de los ingresos totales. 10% del 42%. Y el 10% con los menores ingresos apenas se queda con el 1% de los ingresos totales de la ciudad. O sea, es una desigualdad pavorosa. Y eso también, por supuesto, afecta a los residentes de la localidad de Teusaquillo, y estas políticas son las que han venido causando todo este problema de pobreza oculta. Claro, pero también sabemos algo, y es que las oportunidades laborales para las personas después de los 50 años se van desapareciendo, por decirlo así. Es complicado lograr que se pensione una persona si se quedó sin trabajo a los 50 años. Consiga nuevamente trabajo. Y por ende se va a generar esa carencia, digamos, de una pensión a futuro. ¿Cómo podría afrontarse esta situación desde el Consejo de Bogotá con unas políticas claras para personas en el distrito y a nivel nacional se entregan una serie de bonos o de subsidios para las personas que no tienen derecho a la pensión? Subsidios que yo diría son bastante insuficientes, y en lugar de aplicarse para resolver los problemas de quienes no lograron la pensión, se usan es para hacer politiquería, Libardo, eso hay que decirlo claramente. 100.000 pesos, 150.000 pesos mensuales, pues no resuelven el problema. O sea, el Estado, si va a asumir este problema con seriedad, debe garantizar pensiones, pagos que en realidad resuelvan los problemas de los ciudadanos y les permitan vivir dignamente. Y hay recursos, es decir, que les cobren los impuestos que les deben cobrar a los grandes constructores, a los bancos, para poder garantizarle a los adultos mayores que no lograron una pensión su derecho a vivir dignamente en los últimos años de su vida. Bueno, pero digamos que lo que usted conoce, más en sus investigaciones para su campaña, ¿cuáles han sido los compromisos de las últimas alcaldías con este tema de la persona mayor? Se ha comprometido a aumentar la cobertura del subsidio, pero ese aumento de la cobertura ha sido sobre la base de disminuir el subsidio. ¿Sí? Si antes cogían 10 personas y a cada una le daban 100.000 pesos, ¿cierto? Ahora son 200 personas, pero 50.000 pesos. Eso ha sido lo que ha venido sucediendo, cosa
que repito, sirve para hacer politiquería, pero no sirve para resolver el problema de la vida digna de estas personas. Bueno, ¿y se han cumplido? En parte, el cumplimiento de este gobierno está alrededor en ese aspecto del 50%, o sea que está lejos del cumplimiento de la meta que se fijó. Ahora sabemos que eso es una situación paliativa. Eso Sí, no no corta y resuelve el acaba de problema. raíz el problema. Exactamente. ¿Qué se le ocurre? Porque creo que debemos trabajar sobre eso, para que ese problema sea cada vez menor. Hay que descargar a las personas, sobre todo a los adultos mayores, de una serie de costos que les disminuyen sus ingresos. ¿Sí? Por ejemplo, todo el tema de las actividades de cuidado, todos los servicios de cuidado. En los países serios, en los países desarrollados, los adultos mayores, el Estado les garantiza un buen sistema de salud, un buen sistema donde ellos puedan estar sin pagar, o sea, de manera gratuita, lo cual les reduciría sus costos y automáticamente mejoraría sus ingresos. Pero además, por ejemplo, en la localidad de Tusaquillo, los adultos mayores y todos los residentes de la localidad no pueden seguir pagando el servicio de energía más caro casi que del continente, porque eso les disminuye también sus ingresos. Entre más costos tengan, menos ingresos y mayor es su pobreza. Tenemos que aliviar los gastos de estas personas en tema de servicios públicos como el servicio de energía eléctrica para que tengan suficientes ingresos para poder vestirse bien, comer bien, disfrutar de la vida de los últimos años de su vida. ¿Hasta qué punto sería viable tener aún asistencias muy integrales de servicio? Me explico. Asistencia jurídica. ¿Cuántos de ellos están en casas muy valiosas, pero no pueden hacer nada con las casas porque hay una sucesión de por medio, porque están hijos mayores de por medio? Digamos, es una buena propuesta, el Estado debería tener, y eso no es difícil de hacer, incluso se genera empleo público, con abogados jóvenes, buenos, con todas las cualidades, y que presten ese tipo de servicios para que ellos no tengan que sacar de sus pocos ingresos y pagar costosísimos abogados que o pagan el abogado o comen. Y con el abogado le resolvería una serie de problemas como la titulación de la vivienda. Sí, o algunos de ellos viven en casas, patrimonios culturales, y no saben pero bien cómo están hacer. abandonadas, las casas no las puede tocar nadie por las políticas mismas de ordenamiento de estas cosas. Igual eso cree que pueda ser viable. Sí, tiene que ver lo que usted dice, o el Estado prestando servicios integrales a todas estas personas, no solamente de salud, sino también servicios de asesorías jurídicas para que las personas se le alivien sus gastos. O sea, si antes gastaban 100 y ahora van a gastar 50, pues van a tener 50 adicionales de ingresos para poder vivir mejor. Bueno, magnífico. De todas maneras, entonces agradecemos al doctor Sarmiento por cumplir de nuevo esta invitación. Recordemos que este es un canal para la comunidad, pero también para las propuestas de nuestros candidatos. Y como siempre reiteramos el deseo de contar con sus propuestas, experiencia y opinión.